Bendiciones, mis amados. Les damos la bienvenida a nuestro curso de escatología. Ya estamos por nuestra tercera clase. Y yo quiero que tú allá junto conmigo oremos para que sea el Señor tomando el control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Lo colocamos, Espíritu Santo, bajo tu señorío. Espíritu de revelación, de sabiduría, ciencia, inteligencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos que seas tú revelándonos, Señor, la profecía del último tiempo a cada uno de nosotros, para que podamos ser entendidos como los hombres de la tribu de Isaacar, Señor, y estemos preparados para recibirte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, mis amados, esta es nuestra tercera clase y en nuestra clase anterior estábamos hablando de la profecía de las 70 semanas para el pueblo de Israel. Esta profecía que está en Daniel 9:24 es la base para poder estudiar el Apocalipsis. De aquí parte todo. Sabemos que la palabra y la profecía fue escrita para tres pueblos: el pueblo de Israel, la iglesia y los gentiles, que son las mismas naciones. Esta profecía es directamente escrita para el pueblo de Israel. Y nos decía la palabra ya en Daniel 9 que 70 semanas estaban destinadas para el pueblo de Israel, con referente al fin de los tiempos. Que las primeras 7 semanas comenzaron desde que se dio la orden para la restauración del muro, del templo y de la ciudad. ¿A través de quién? Del rey Ciro. De Ciro, rey de Persia. Cuando él dio la orden, de ahí empezaron a contar las primeras 7 semanas. Y hablábamos que una semana para el pueblo de Israel en esta profecía equivale a 7 años. Y yo quiero decirte algo. Esta profecía se ha cumplido al pie de la letra y con los años exactos se han cumplido esta profecía. Y desde que salió la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta su restauración hubo 7 semanas, 49 años. ¿Dónde salió la orden? Tú puedes verlos en Esdras 1 y 2. Y de ahí, de la restauración del muro y de la ciudad hasta el tiempo del Mesías, dice la profecía ya en Daniel 9, que habrán 62 semanas más. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección, vinieron otras 62 semanas, que fue un total de 434 años para cumplir un total de 69 semanas cumplidas de esta profecía. Pero ¿qué pasó? A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la profecía quedó quieta, quedó en un stand-by. ¿Por qué? Porque venía el tiempo de gracia. ¿Para quién? Para la iglesia, para ti y para mí. Porque dice la palabra que a los suyos vino nuestro Señor, pero ellos no lo recibieron. Y ahí es donde tú y yo vinimos a recibir esa gracia de Dios para poder recibirlo y poder ser salvo. El tiempo de la iglesia, que fue el Pentecostés. ¿Cuándo comenzó? Con el Pentecostés, allá en Hechos 1 y 2 nos habla, cuando vino el Espíritu Santo como viento recio, y cuando estaban los 120 allá en el aposento alto. Entonces comenzó la fiesta ¿de qué? Del Pentecostés. La fiesta del Pentecostés hablábamos la semana pasada que duraba 2 días y que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces, estos 2 días son 2000 años, que es este tiempo que quiero decirte que ya está cumplido. Los 2000 años. Estamos aquí viviendo tiempo, mejor dicho, de gracia. Sí, aquí, porque ya se cumplieron los 2000 años desde la venida
Jesucristo. ¿Para qué? Para que termine este tiempo de gracia. Termina este tiempo de gracia con algo que va a pasar. ¿Con qué acontecimiento? Con el rapto de la iglesia. ¿En dónde está? Está en Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Y quiero que la leamos. Por favor, tomen nota, escriban. Este estudio es muy importante y es muy bonito. Y dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué nos dice aquí la palabra del Señor? Que el Señor va a venir por su iglesia. Y la iglesia de Cristo será ¿qué? Será raptada. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que recibieron a nuestro Señor Jesucristo en este tiempo van a resucitar primero. Y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes. Pero dice la palabra en 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos que prepararnos, porque ya están todas las señales cumplidas para que venga el Señor por su iglesia. Este tiempo ya termina, el tiempo de la iglesia se está terminando, para dar comienzo ¿qué? A la semana 70 de la profecía de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas para el pueblo de Israel. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y serán arrebatados con nosotros en las nubes, y seremos transformados todos. Nuestro cuerpo volverá a tener la gloria que perdió cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, que fueron depuestos de la gloria de Dios, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros vamos a ser raptados y vamos a estar aquí para dar comienzo a la semana 70 acá. Nosotros vamos a estar arriba con nuestro Señor Jesucristo en el cielo, en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, donde vamos a recibir nuestros galardones. O sea que tú y yo tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor por su iglesia está muy cerca, para dar comienzo a las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y dice Daniel 9, 26 al 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta semana, estos últimos
próximos 7 años será el tiempo en que el anticristo se va a manifestar. En 2 de Tesalonicenses 26, 2 del 6 al 10 nos dice: y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, sino que por ahora hay quien lo detiene. Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado este iniquio a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2, 6, 10. ¿Qué nos está diciendo? Que el ministerio del anticristo ya está, pero no va a poder manifestarse hasta que sea quitado lo que lo detiene: la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo y el Espíritu Santo. Y se va a manifestar y va a hacer la paz con el pueblo de Israel este hombre. Porque este anticristo en estos 7 años, ¿qué va a hacer? Va a hacer la paz con el pueblo de Israel. Va a firmar el pacto de paz con el pueblo de Israel. Y le va a dar el lugar del templo que ellos están buscando para reconstruir el templo. Yo sé que ya muchos saben que ellos ya tienen el pueblo de Israel todo para reconstruir el templo. En 3 días lo construyen, pero ¿qué necesitan? El lugar del templo. ¿Que quién se lo va a dar? El anticristo. Porque el lugar del templo lo tienen cautivo, ¿quién? Los musulmanes, que es la mezquita de Omar. Ellos están esperando ese Mesías que les dé ese lugar y los ponga en alto, para ellos volver a construir su templo y volver a levantar el sacrificio como lo hacían en el Antiguo Testamento, todo su sistema sacrificial. Entonces va a venir este hombre y va a firmar el pacto. Israel va a firmar el pacto de paz con él, y todo va a ser muy bonito. Para esto va a venir una crisis muy tremenda a todas las naciones, una crisis económica tenaz. Tremendo todo lo que se avecina después de esta pandemia, ¿no? Pero gracias a Dios, tú y yo, los que estamos en Cristo, no estamos gobernados por el sistema, sino por el reino. Tú y yo, nosotros, estamos en las manos del Señor y no en las manos del sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? El pueblo de Israel va a firmar el pacto de paz con el anticristo. Y los 3 primeros, y ellos van a reconstruir su templo. Y los 3 primeros años y medio, todo va a ser muy bonito. Ellos van a hacer allá todos sus sacrificios y todo eso en el templo. Pero a los 3 años y medio, ¿qué va a hacer este hombre? Este inicuo va a pedir que a él se le adore como Dios. Le va a decir al pueblo de Israel: no, ya no van a adorar más a su Yahweh, me van a adorar a mí. Yo soy Dios, y se va a sentar en el templo pidiendo que lo adoren como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, que dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá primero sin que venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿Y qué va a pedir el anticristo? Que lo adoren como Dios. ¿Que lo adoren como qué? Como Dios. Cuando este hombre hace eso, el pueblo de Israel se da cuenta que firmó el pacto de paz con el mismo Satanás. Porque en estos 7 años, y sobre todo después de los 3 primeros años y medio, se va a ver el mismo gobierno de Satanás en la tierra, la maldad como nunca antes se ha visto. Como nunca antes. ¿A través de quién? Del anticristo y de la Trinidad satánica. De la Trinidad satánica. Cuando el pueblo de Israel se da cuenta, entonces dice: no, se da cuenta que firmó el pacto de
paz con el anticristo y dice, no, nosotros no te vamos a adorar como Dios. Y empieza la persecución para el pueblo de Israel, para los judíos que quedaron aquí, que no recibieron a Cristo. Y empieza en estos 3 años y medio la gran tribulación. ¿Empieza qué? La gran tribulación. Mateo 24, 21, dice la palabra de Dios. Porque habrá entonces gran tribulación que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La gran tribulación se relaciona con Israel. Se relaciona con la restauración del Imperio Romano y se relaciona con la revelación del anticristo. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿La iglesia va a estar en la gran tribulación? No, porque la iglesia ya ha sido raptada. Por eso tenemos que nosotros prepararnos, arrepentirnos, estar en santidad, presentarnos sin mancha y sin arruga a la venida del Señor, porque Él viene pronto por nosotros, y ser como esas vírgenes sensatas que estaban velando. Hermano, estos son tiempos de estar velando. Tú y yo busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Arrepintámonos de toda maldad, limpiemos nuestra vestidura con la sangre poderosa del Cordero de Dios, porque el tiempo se acaba, las señales están cumplidas, mis hermanos. Es tremendo como la gente viendo todo esto no se postra y se arrepiente y entrega su vida al Señor. Y tú y yo tenemos que escudriñarnos y mirar qué mancha hay en nuestra vestidura, para cuando venga el Señor podamos ser arrebatados con Él y no quedarnos aquí en la gran tribulación. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Comienza a los 3 años y medio, cuando el pueblo de Israel se da cuenta que hizo el pacto de paz con el anticristo, que su Mesías es el mismo Satanás, el dragón, aquí encarnado en la tierra, gobernando. ¿Y qué va a pasar, mis hermanos? Dice, les voy a comprobar que es con el pueblo de Israel. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día cuando no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 37. Y bueno, aquí está Daniel 9:24, cuando nos habla de las 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y por poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, hermanos, el rapto, Israel hace el pacto de paz con el anticristo a las 3 semanas y media, cuando este hombre pide en el templo de Dios que lo adoren ahora a él como Dios. Israel se da cuenta y empieza la gran tribulación para el pueblo de Israel y para, obviamente, para los que estén aquí en las naciones. Es tan tremendo la gran tribulación que el que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. El que no adore a la bestia le será perseguido. ¿Para qué? Para matarlo. Los judíos tendrán que dar su vida, ¿por qué? Por Cristo. Y los que hayan quedado aquí, que fueron iglesias, pero que estaban tibios y que estaban en recreo, tienen que saber que tienen que ayudar al pueblo judío para poder pasar al milenio. Y tienen que, si les toca dar su vida por Cristo, tienen que dar su vida por Cristo. ¿Por qué? Porque ya no habrá más tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene la gran persecución, la gran tribulación, como nunca antes se ha visto. Perdón. La gran tribulación
Y luego de esto, ¿qué va a pasar? Terminaron los 7 años y la gran tribulación, nuestro Señor vendrá nuevamente, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vendrá como Cordero, sino vendrá como ¿qué? Vendrá como Rey. Vendrá como Rey aquí a reinar. Y nosotros, los que estuvimos allá con él, la iglesia, la novia, vendremos y reinaremos con él. En ese momento va a pasar algo. Vamos a mirar aquí la palabra de Dios. Gracias. Mateo 24, 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, ¿qué va a pasar? Terminaron los 7 años. El Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá con su amada, con la iglesia, con su amada, ¿a qué? A gobernar. Dice la palabra de Dios, Zacarías 14:4, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vendrá el Señor y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en 2. Vendrá con nosotros. ¿Para qué? Para que reinemos con él, para reinar con él. Y en ese momento va a pasar algo. Cuando venga el Señor, aquí en este momento va a estar la guerra del Armagedón. Va a venir y va a haber una guerra. ¿Por qué? Porque aquí está la Trinidad satánica, que es el anticristo, el Satanás y el falso profeta. Están aquí, pero ellos no van a querer dejarse quitar el gobierno de las naciones. Entonces va a haber una guerra y van a pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Rey de Reyes, ¿qué? Los vencerá. El Rey de Reyes los vencerá. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a leer primero aquí Apocalipsis 19 del 11 al 21. Toma nota. Mira, aquí lo más importante es toda la base bíblica que está aquí. Toda la base bíblica. Apocalipsis 19 del 11 al 21. Y dice la palabra de Dios: el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá
con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué nos está diciendo acá? Que vino el Señor y hay una guerra ¿contra quién? Contra los reyes de la tierra, contra todos aquellos que creen que ellos tienen el poder porque tienen el dinero. El poder lo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque nuestro Señor fue el único que vino, derramó su sangre por nosotros, pagó el precio por nosotros, murió en la cruz del Calvario, fue a las profundidades del infierno, le quitó las llaves a Satanás y resucitó y constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él le quitó la llave de la autoridad a Satanás desde que cuando él vino y resucitó por nosotros. Sí, ellos que creen que tienen el poder, aquí va a venir el Señor en la guerra del Armagedón y les va a quitar el poder. Y dice la palabra de Dios que la bestia y el falso profeta van a estrenar el lago de fuego y azufre. Ahí lo dice. Ellos que van a ser el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Ellos van a estrenar el lago de fuego. Me dicen, ¿el infierno es el lago de fuego? No. El infierno no es el lago de fuego. El infierno es un lugar que fue creado para Satanás. Es un lugar de tormento. ¿Y para qué? Para todos los que lo siguen a él. Pero en este momento el lago de fuego no ha sido estrenado. El infierno va a ser echado al lago de fuego. Pero ¿quién lo va a estrenar? El anticristo y el falso profeta. Van a estrenar el lago de fuego y azufre acá, después de la guerra del Armagedón. Luego de esto va a pasar otros sucesos. En este momento, después de la guerra del Armagedón, va a venir el juicio a las naciones. ¿El juicio a quién? A las naciones. Y dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo 25, del 31 al 46. Mira, para poder entender esta profecía nos toca es con la palabra. Yo me la sé, pero yo quiero que tú todo lo veas a la luz de la palabra. El juicio de las naciones. Y dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas. Amén. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: benditos, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogiste. Estuvo desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra que está aquí en Mateo 25? El juicio de las naciones. Nuestro Rey de Reyes, nuestro amado, cuando venga en gloria, después de la guerra del Armagedón, va a juzgar a las naciones. ¿Por qué? Por lo que hicieron con el pueblo de Israel. Y les dirá a los que ayudaron al pueblo de Israel en la gran tribulación, a los que lo protegieron, los que lo ocultaron, le ayudaron a guardarse de la persecución del anticristo. ¿Saben qué? Les dice el Señor: venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me diste de comer. Señor, pero cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos. Y cuando Él dice ay mis hermanos, está hablando del pueblo judío. ¿Del pueblo de qué? De Israel. Entonces, este va a ser un tiempo que naciones van a pasar después de la gran tribulación. ¿Cuáles? Los que ayudaron al pueblo de Israel. Ellos, benditos de mi Padre, dice la palabra del Señor. Va a venir el juicio a las naciones. Y dice la palabra de Dios, allá en Joel 3:12, nos habla que las naciones serán llevadas al valle de Josafat para ser juzgadas. Ahí nos habla, vaya usted allá y léalo, porque aquí el tiempo es corto, pero lea cómo en el valle de Josafat, ahí es donde el Señor va a juzgar a las naciones. Y los que no ayudaron al pueblo de Israel, ¿qué va a pasar? Van a ir al lloro y al crujir de dientes. Entonces tenemos que ser entendidos. Tenemos que ser entendidos. ¿Quiénes van a pasar la gran tribulación? Vamos a mirar. ¿Quiénes van a pasar al milenio? Después de la gran tribulación, después de la guerra del Armagedón. Entonces, Apocalipsis 7, del 9 al 17. Y dice la palabra de Dios: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Entonces, ¿quiénes pasaron aquí? Los que emblanquecieron sus ropas. Y en ese momento dijeron: iglesia, gente que estaba en la iglesia y que fueron tibios, dijeron:
Nosotros no valoramos la sangre de Cristo, pero en este tiempo van a ayudar al pueblo judío y van a arrepentirse y van a entender que ellos se quedaron y que la única salvación es a través de reconocer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único. Esas naciones van a pasar, que emblanquecieron sus ropas. También dice aquí en Apocalipsis 20, verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Amén. Tremendo. ¿Quiénes más van a pasar? El pueblo de Israel que dio su vida por Cristo. Los de que se dejaron decapitar por Cristo y no se dejaron poner la marca de la bestia ni adoraron a la bestia. Esto es tremendo todo lo que pasa acá. Hoy te estoy dando simplemente los eventos, cómo es que van a pasar bíblicamente. La próxima semana vamos a hablar de las señales, luego vamos a hablar de la gran tribulación, de la Trinidad satánica y de todo eso, cómo ya todo está cumplido y qué es lo que va a pasar en todo este tiempo. Es tremendo, mis hermanos. ¿Qué pasa? Aquí muchos en la gran tribulación dieron su vida por Cristo, fueron decapitados. Pero resulta que aquí en este evento, en la segunda venida, van a volver a vivir, van a resucitar. Entonces, esta es también parte de la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección está para la iglesia y para los que pasaron después de la tribulación, para la segunda venida, para el pueblo de Israel y los que hayan dado su vida por Cristo en la tribulación, que no adoraron a la bestia y que no se dejaron marcar por ella. Ellos también van a resucitar y van a pasar al milenio. O sea, la primera resurrección, yo le pongo, tiene dos fases. Primera fase es para la iglesia en el rapto, que los muertos en Cristo van a resucitar y van a ser raptados con los que quedemos acá. Pero después de la tribulación, todos los que murieron por Cristo van a resucitar. El pueblo de Israel, los judíos, van a resucitar. Los judíos que dieron su vida por Cristo, ¿van a qué? Van a resucitar. Entonces, el rapto de la iglesia, Israel hace el pacto de paz con el anticristo. A la mitad de la semana, el pueblo de Israel se da cuenta que hizo el pacto con el mismo Satanás y le va a decir: yo no te adoro como Dios porque tú no eres Dios, y va a empezar a huir porque el anticristo quiere que lo adoren como Dios, que se dejen marcar y todo, pero ellos no lo van a hacer porque ahí se les va a revelar que nuestro Señor Jesucristo vino y que ellos lo rechazaron y que la salvación era solo por Él, que Él era realmente el Mesías que ellos esperaban y que ellos rechazaron. Luego de esto, entonces, viene la gran tribulación, la persecución para el pueblo judío y para todos aquellos que no se dejen marcar, que no adoren a la bestia, que no adoren al mismo Satanás, al anticristo aquí encarnado, ¿sí? Entonces, al terminar este tiempo, estos 3 años y medio, que van a ser casi exactos, estos 3 años y medio, que es la mitad de la semana cuando comienza la gran tribulación,
vendrá la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá como Rey, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se va a partir en dos. El anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Aparte de eso va a venir el juicio de las naciones, de los que quedaron acá y no murieron. ¿Y qué va a pasar con los que ayudaron al pueblo de Israel y reconocieron al Señor Jesucristo? ¿Qué va a pasar? Van a pasar al milenio. Ellos van a ser los que van a pasar el milenio con el pueblo de Israel que recibió a Cristo, ¿cierto? Con los decapitados que resucitaron. Todos vamos a pasar ¿a qué? Al milenio. Al milenio. Vamos a pasar al milenio. Y este va a ser 1000 años en que nuestro Señor Jesucristo va a reinar aquí en la tierra. Pero ¿qué va a pasar? En los 1000 años, Apocalipsis 20, dice: ve a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El Satanás no va a ser lanzado todavía al lago de fuego y azufre, solo el anticristo y el falso profeta. Él va a ser atado por 1000 años. Y dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debes ser desatado por un poco tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Satanás va a ser atado por 1000 años. Y aquí van a pasar las naciones. Y dice la palabra de Dios en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Aquí. Satanás va a ser ¿qué? Suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. No tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la ciudad de Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, aquí pasaron unas naciones. Satanás, después de los 1000 años, va a ser soltado y va a querer engañar a estas naciones que pasaron. Pero ¿qué va a pasar? El mismo Señor va a venir y va a hacer descender fuego del cielo y los va a consumir a ellos. Y Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba ¿quién? La bestia y el falso profeta, el anticristo y el falso profeta. Y ya en este tiempo entonces viene el juicio final, el gran juicio del trono blanco. ¿El qué? El gran juicio del trono blanco. Y este juicio es un juicio que con este gran juicio viene la segunda resurrección. ¿Cuál? La segunda resurrección, que es para la gente que no recibió a Cristo. Es para condenación, para decirles: mire, sus nombres no están escritos
en el libro de la vida. Los que no recibieron a Cristo, los que no supieron de Cristo, sus mismas conciencias aquí los van a juzgar y serán echados al lago de fuego y azufre. O sea, todas las personas desde toda la historia de la humanidad que no recibieron a nuestro Señor Jesucristo van a resucitar aquí en el juicio final. Y va a ser una resurrección para muerte. No va a ser para salvación, para decirles, miren, sus libros no están escritos en el libro de la vida. Entonces, yo quiero decirte algo. Aquí está la profecía de las 70 semanas. Todo esto está en el Apocalipsis, está en la Biblia. Tú y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y tenemos que en este momento prepararnos, porque estamos aquí. En este momento, en el 2020, estamos aquí. En esta lineecita, esperando el rapto. Ya todo está cumplido. Las señales, todo. Entonces, mis amados, si tienen alguna duda o algo, nos pueden escribir, que nosotros las vamos a estar resolviendo en nuestra próxima clase que vamos a tener. Y en la próxima clase no te la pierdas, porque en la próxima clase les vamos a hablar de todas las señales y de lo que va a pasar en esta semana. Vamos a empezar con ese estudio que es súper interesante. Mirar ya todo lo que está pasando, todo lo que ya los diferentes perfiles que hay de personas para el anticristo. Con esto de la pandemia, tremendo, mis hermanos. Qué señal tan grande la de la pandemia. Es tenaz, es una de las señales del rapto de la iglesia. Tenemos que estar apercibidos y de esto tenemos que aprender y tenemos que ser entendidos y tenemos que prepararnos. Tenemos que estar como las vírgenes prudentes, no estar tanto entretenidos con las cosas del mundo. No, tenemos que restaurar el altar de nuestro corazón y nuevamente tener esos tiempos de intimidad con Dios. Tenemos que nosotros estamos conectados con Dios, purificando nuestras ropas, lavándolas con la sangre del Cordero. Mis amados, estos son tiempos para estar buscando del Señor, porque ya prácticamente la profecía hasta aquí está cumplida. Entonces, mis amados, los bendecimos. No dejen la próxima semana, el próximo jueves a las 7 de la noche, de estar en este estudio. Va a ser muy interesante el estudio de la próxima semana, entonces no te lo pierdas. Y déjame orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por tus hijos. Yo desato la sangre del Cordero sobre ellos. Espíritu de revelación, ven y revélanos, Señor, tu presencia, tu gloria. Espíritu de arrepentimiento, venga a todos nosotros, Señor. Revélanos, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro corazón que no te agrada, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a prepararnos y a tener nuestra vestidura, Señor, blanca, sin mancha, sin arruga, vestiduras de santidad, preparados todos los días buscándote, haciendo vigilia, Señor, en tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y yo bendigo a cada una de las personas que nos está viendo. Yo desato sanidad, desato bendición, desato revelación en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero decirte algo. Buscar al Señor en este tiempo, porque lo tenemos que buscar mientras Él pueda ser hallado. Si estás aquí es porque Dios quiere que tú te levantes como la iglesia gloriosa y que seas raptado con Él. Él no quiere que ninguno nos quedemos. Y la palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y es a través de su sangre, de su sacrificio, que vamos a ser limpios, santificados y purificados. No importa cuán bajo hayas caído, más poderosa la sangre del Cordero para redimirte. Este es un tiempo que Dios te da de gracia
para que te alinees con Él y lo busques y limpies tu vestidura. En el nombre de Cristo Jesús. Y yo decreto que ninguno de nosotros nos vamos a quedar, que Casa de Fuego va a ser raptada con Cristo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.